Estamos compartiendo con ustedes unas sesiones sobre el consuelo de Dios. Todos nosotros, de una manera o de otra, durante este periodo, desde el inicio de la pandemia, hemos experimentado sufrimientos, dolores, penas. Y Dios quiere manifestarse en nuestra vida. A veces no comprendemos por qué Dios permite ciertas cosas. Cosas que vivimos ahora en la pandemia unidos, todo el mundo, con un sufrimiento común, que es ver sufrir a seres queridos, verlos pues morir o incluso pues no poder celebrar un funeral digno para ellos, crisis económica, relaciones desgastadas en el hogar, incluso fracturas en el hogar. Y por lo tanto, pues quisimos presentar para ustedes este curso sobre el consuelo o estas sesiones sobre el consuelo. Hemos hablado del consuelo de Dios en el profeta Isaías, este profeta que tiene una parte específica en su libro que los biblistas han llamado el libro de la consolación, porque él inicia con estas palabras: consuelen, consuelen a mi pueblo, y que presentan el consuelo de Dios, además de como palabras de consuelo, pero sobre todo no solo como palabras de consuelo, sino como acción de Dios, acción transformante de la gracia de Dios, que en ese caso, en el contexto del profeta Isaías, significaba la defensa contra los enemigos y la restauración de la alianza que se había roto con Dios. Entonces, pues vemos este consuelo de Dios que se anuncia. Y después tuvimos una sesión sobre el consuelo en el libro de Job. Como sabemos, Job es sufriente, inocente, como muchos de nosotros, ya sea nosotros o nuestros familiares, pues hemos percibido, o nuestros seres queridos, un sufrimiento del inocente. Y pues en el libro de Job se pone en duda esta teología de la retribución, de que los buenos reciben bienes y los malos reciben males. Pues se pone en duda y se pregunta por qué un justo sufre, y se ve la respuesta de Dios, un Dios que se presenta como creador, protector, generador de la vida, aquel que es capaz de cambiar la situación de Job y convertirla en una bendición. Y vemos cómo Job termina pues concluyendo: yo había escuchado sobre ti, pero no te había visto. Y al verte, al contemplarte en tu creación, al contemplarte en tu obra, me doy cuenta de que tú estás conmigo. Tú eres ese Dios que no me dejas, que me tomas de la mano. Y por lo tanto, quizá Job no entiende por qué el sufrimiento, pero sí se da cuenta de que Dios lo acompaña en su dolor y que Dios puede sacar un bien de tanto sufrimiento y tanto dolor, que se confirma en la bendición final de cómo Job termina su vida. El día de hoy vamos a llegar al Nuevo Testamento, en donde se cumple lo que en el Antiguo Testamento se anuncia. Va a venir un consolador. Cristo es ese Mesías, ese consuelo que está esperando el pueblo de Israel en una situación histórica muy concreta, que es el Imperio Romano, en donde sienten esta opresión por parte de los romanos y que buscan este consuelo de Israel, esperan en esta salvación, este consuelo. Para podernos acercar al consuelo de Dios a través de Jesucristo, el consuelo que viene de Él, de Jesús, vamos a tomar un texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 3 al 5. Si alguien no tiene su Biblia, yo les recomiendo que pongan en pausa la grabación, que vayan por ella, porque entrar en contacto con los textos bíblicos nos arrojan palabras vivas, y ahí cada uno puede identificar qué mensaje le está comunicando Dios a él. Entonces el texto, lo repito, es en 2 Corintios 1, del 3 al 5. El texto dice esto: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros también, con el consuelo que recibimos de Dios, podamos consolar a los que pasan por cualquier sufrimiento. En efecto,
porque así como los padecimientos de Cristo abundan en nosotros, así también abunda en nosotros el consuelo que viene de Cristo. Vamos a utilizar este texto para poder identificar el consuelo de Dios a través de Jesús de Nazaret, a través de Cristo el Mesías. La primera frase que tomaremos de este texto de la carta a los Corintios es: Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Dios de todo consuelo, ¿no? Este Dios que nos consuela. Vamos a empezar por la palabra consuelo, así como hicimos en la sesión sobre el profeta Isaías, en donde hablamos también del consuelo de Dios y tomamos la palabra consuelo, que en el hebreo sería naham. Vamos a ver ahora en el griego la palabra consuelo, que es parakaleo, que sería el verbo consolar, de donde viene la palabra consuelo como raíz. Y fíjense, aquí tiene 3 significados que parece que no coinciden con nuestro concepto de consuelo, pero vamos a ver cómo se complementan. Estos 3 significados es pedir, exhortar y consolar. Entonces, para el griego, en primer lugar, la palabra parakaleo expresa la idea de hablar o influir. Entonces, en la mentalidad griega se utilizaba esta palabra para pronunciar un discurso que gane el asentimiento a una determinada idea fundamental. Es convencer a alguien. ¿Y qué tiene que ver el convencer con el consuelo? Ahora lo vamos a ver en un momento. Además de hablar, influir, esta palabra, parakaleo, este verbo, significa consuelo y aliento. Este término expresa sobre todo un interés personal frecuentemente acentuado con el que uno se vuelve hacia alguien. Esto retoma lo que ya dijimos de la palabra consuelo en hebreo, naham, en donde el consuelo no es solo palabras bien intencionadas, sino que es objetivamente el don de uno hacia el otro y el buscar concretamente a través de la ofrenda de bienes, ayuda, asistencia, para que la situación de la persona afligida cambie. Entonces, bueno, estos 2 significados son sumados en la Biblia, sobre todo en la traducción de la Biblia al griego, que es conocida como la Biblia de los 70. Ahí, todas las veces que aparece naham, se utiliza este verbo o los sustantivos que se derivan parakaleo. Y entonces se da un nuevo significado en la Biblia de los 70, que es el significado que nosotros tomamos para el Nuevo Testamento, que es 2 cosas. Lo primero es, parakaleo significa una conversación consoladora, es decir, aquel que exhorta, como decíamos antes, que dice un discurso, que da unas palabras. Estas palabras convencen porque ofrecen un consuelo. Es una conversación consoladora. En este sentido, todas las cartas del Nuevo Testamento aparecen como un consuelo. Exhortan, claro, invitan a un cambio de vida, pero están hablando de este cambio de vida que será portadora de salvación, portadora de nueva vida, portadora de un estilo de vida que será consolador para el pueblo. Pero además retoman esta idea de consuelo o aliento utilizando esta descripción. Es un acontecimiento consolador. Es decir, no solamente palabras, sino algo que sucede que genera en la persona un consuelo. En este sentido, en la Biblia de los 70, el verbo parakaleo y los sustantivos que se derivan de él se convierte en palabras divinas de consuelo. Es Dios quien quiere tener una conversación consoladora con nosotros y es Dios el que quiere tener un acontecimiento consolador. Eso sucede en la vida de Cristo. Vamos a ver estos 2 aspectos, vamos a ver cómo Cristo tiene una conversación consoladora y cómo Cristo realiza un acontecimiento consolador.
Tomamos esa frase de la segunda carta a Corintios, que es el texto que estamos utilizando, que dice, el consuelo que viene de Cristo. De Cristo nos viene ese consuelo de Dios. En primer lugar, Cristo nos consuela con sus palabras, con su conversación consoladora. Esto lo vemos en el anuncio de la buena nueva, el anuncio del evangelio. Vamos a tomar un texto de Lucas, vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 3:18. Les insisto, creo que puede ser de ayuda para ustedes que tomen el texto bíblico, que vayan a sus Biblias, ahí sí las tienen medio empolvadas, que vayan a su biblioteca, que saquen este texto, que lo abran y que puedan entonces leer directamente de su Biblia este texto, Lucas 3:18. El texto dice, y con muchas otras exhortaciones, ahí encontramos exhortar, este verbo que luego tiene derivaciones para caleo, anunciaba al pueblo la buena noticia. Podríamos, siguiendo nuestra traducción, decir, y con muchas otras conversaciones consoladoras, anunciaba al pueblo la buena noticia. Entonces, el mensaje de Jesús, su predicación, su anuncio del reino, es una conversación consoladora. Y nosotros estamos llamados a buscar en este mensaje de Jesús, en su predicación, en su anuncio, un consuelo para nosotros, unas palabras de consuelo para nosotros. Recordemos que se suele dividir la vida de Jesús en su infancia, su vida pública, su viaje a Jerusalén y después su pasión, muerte y resurrección. Esos son como a grandes rasgos los eventos importantes de la vida de Jesús. En cuanto a su vida pública inicia después del bautismo en el Jordán con el anuncio de la llegada del reino. El pueblo de Israel estaba esperando con ansias la llegada de la instauración del reino de Dios junto con su Mesías, su rey. Por lo tanto, Jesús anuncia esta llegada del reino y este anuncio consiste en la realización, en primer lugar, de signos y señales del reino. ¿Cuáles son estos signos y señales? La curación a los enfermos y la liberación a los endemoniados. Es decir, el reino de Dios es este reino en donde hay abundancia de bienestar, tanto físico, ¿no? Se da todas estas curaciones, como de Dios que viene a vencer el mal, ¿no? Que se manifiesta en los endemoniados. Pero además de estos signos y señales del reino, la predicación de Jesús, las enseñanzas de Jesús anuncian con palabras consoladoras que ha llegado el reino. Entonces, este anuncio del reino llena de consuelo al pueblo de Israel. ¿Cómo le sucedió a Simeón? Recordemos esta figura en el Evangelio de Lucas que espera en el templo la llegada del Salvador. El texto nos dice que él es un hombre justo, piadoso, que espera el consuelo o la consolación de Israel. ¿Qué significa este consuelo, consolación de Israel? Israel esperaba los últimos tiempos en donde Dios iba a actuar en favor del pueblo. Y entonces, Simeón, cuando ve a Jesús, niño, exclama, Señor, ahora puedes dejar partir a tu servidor en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Este que esperaba el consuelo de Israel, ve a Jesús niño y en él ve su salvación, su consuelo. Por lo tanto, nosotros nos podemos preguntar, ¿somos capaces de encontrar en las palabras de Jesús, en las palabras de Dios a través de Jesús en la Biblia, su consuelo? Retomando y recordando lo que vimos sobre el profeta Isaías, dijimos que también se ve como en uno de los salmos se hablan de las palabras de Dios como consuelo, ¿no? Las palabras de Dios, los mandatos de Dios son un consuelo. Entonces el texto está en el Salmo 119, versículo 52, dice, recuerdo tus sentencias de otros tiempos, Señor, y quedo consolado.
Recuerdo tus palabras de consuelo, tus palabras consoladoras, tu discurso consolador y quedo consolado. O luego en el versículo 76 dice, consuélame por tu amor, de acuerdo con la promesa que hiciste a tu servidor. O en el versículo 82 que dice, mis ojos desfallecen por tu promesa, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Entonces el salmista está hablando de este consuelo de Israel, que se está esperando este consuelo y este consuelo llega con las palabras de Jesús, que son aliento y consuelo para nosotros. Cuando nos ayuda a leerlas, por ejemplo, alguna de las parábolas, la parábola del hijo pródigo, en donde se nos anuncia que el padre, aunque nosotros hayamos malgastado todos sus bienes, toda la herencia, aunque nosotros regresemos harapientos, sucios, llenos de estiércol, Él nos está esperando en el pórtico de su casa para abrazarnos, para ponernos el anillo, para vestirnos, para hacer fiesta. Estas parábolas, estas palabras de Jesús son para nosotros consuelo y hay que acercarnos a ellas para recibir en ellas consuelo. Y además, otras enseñanzas de Jesús, ya hablamos de la buena nueva, del anuncio de la buena nueva como consuelo, también las bienaventuranzas en concreto que forman parte de las predicaciones de Jesús, vemos cómo nos hablan también del consuelo. En concreto tomaremos las bienaventuranzas de Mateo, quizá también podríamos tomar el texto de Lucas, pero yo quise utilizar la de Mateo. Vamos a hablar de una bienaventuranza, pero vamos a entenderlas en su contexto. Mateo 5:4 dice lo siguiente. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Por lo tanto, habla directamente de los afligidos, de aquellos que tienen dolor en su corazón, que sienten la necesidad de un consuelo, ¿no? Porque están sufriendo. Entonces, pues bueno, dentro de la predicación de Jesús o de su conversación consoladora, como le hemos llamado, el sermón de la montaña en el caso de Mateo o el sermón del llano en el caso de Lucas tiene un lugar especial. Y ahí en el sermón de la montaña o en el sermón en el llano se proclaman las bienaventuranzas. Se puede decir incluso que el sermón de la montaña desarrolla lo que significa el evangelio o la buena noticia del reino de los cielos. Si uno quiere entender a qué se refiere Jesús con el reino de los cielos, acudan al sermón de la montaña. Ahí van a encontrar como el núcleo de este anuncio. Y este anuncio empieza como empieza el Salterio, diciendo dichosos, bienaventurados, felices, que en griego es makarios, aquellos que son, dichosos, plenos. Este término, el término de makarios, es un término reservado, fíjense, a los dioses y significa feliz en un sentido pleno e insuperable. Esto es el significado de la palabra en griego. Por lo tanto, Jesús está diciendo, tú quieres ser dichoso, bienaventurado, es decir, feliz en un sentido pleno e insuperable, como viven los dioses. Entonces, estas bienaventuranzas, pues, tienen esta enseñanza, ¿no? Tú quieres ser feliz y nos encontramos este contraste. ¿Cómo van a ser felices los afligidos? Que eso tiene eco de el relato de Job. ¿Cómo Job puede ser feliz si ha perdido todos sus bienes? ¿Cómo puede ser dichoso? Y en cambio se ven a los malvados que ellos sí realmente tienen dicha, como el Salmo 73 que también lo citamos. Entonces, ¿a qué se refiere con los afligidos? La palabra de afligidos, fíjense, también está en el profeta Isaías, que fue aquel que utilizamos para la primera sesión. En Isaías 61:2, se habla de que se va a consolar a los afligidos. O sea, justo Mateo está retomando todo ese consuelo que ya describimos del profeta Isaías y lo pone en la persona de Jesús. Jesús trae ese consuelo que ya fue anunciado por el profeta, se cumple en Jesús. Ahora, esta bienaventuranza
la bienaventuranza de dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados, está integrada pues en una serie de más bienaventuranzas, en donde en el caso de Mateo las primeras 4 bienaventuranzas hablan de personas que están en situaciones de dificultad. Los pobres de espíritu, los afligidos, los mansos, los que tienen hambre y sed de vivir conforme al plan de Dios. Entonces, todos ellos, el que tiene hambre, el que tiene sed, el que es pobre, el que es afligido, tienen una conexión. Y esa conexión es con esta actitud que ya mencionamos de los pobres de Yahvé, de los Anawim de Yahvé. Estos pobres son aquellos que reconocen que necesitan de Dios, que no pueden solos, que no son autosuficientes, que necesitan de la ayuda, del consuelo, entendida no solamente como palabras lindas, sino como esta acción de Dios para sus vidas. Entonces, dichoso y bienaventurado el que no es autosuficiente, el que es pobre de corazón, el que se reconoce necesitado de Dios. Entonces son aquellos que están vacíos ante Dios, vacíos de sí mismos, vacíos de su capacidad, vacíos de querer controlar, vacíos de pensar que todo lo pueden por sus propias fuerzas. Y entonces estos, los afligidos, los pobres, los que tienen hambre y sed, son aquellos que no son justos por sí mismos, sino que esperan la bienaventuranza, la dicha, la felicidad que les es dada por Dios. Es Dios el que va a venir a ofrecerles alimento, a ofrecerles bebida, a ofrecerles consuelo. Y de ellos pertenece el reino de Dios, como nos dice la primera bienaventuranza, son consolados, van a heredar la tierra, se les va a dar una tierra, van a ser saciados. Por lo tanto, es Dios el que les va a ofrecer esta salvación a quienes se encuentran en una situación desesperada. Y por supuesto que este mensaje es de consuelo para cada uno de nosotros. Si nosotros nos encontramos en una situación así, de desesperación, que decimos es que ¿cómo seguir adelante en esta situación que parece que no tiene fin, que cada vez hay más sufrimiento, más dolor? Hay que recordar estas palabras del consuelo del Señor. Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Y aquí en este discurso, pues comprendemos que está en el marco del discurso del reino de Dios. Si nosotros tomamos tanto las parábolas como las enseñanzas, como los discursos de Jesús, las imágenes que utiliza, podemos concluir ciertas características del reino de Dios. Una de estas características es que el reino de Dios tiene 2 etapas, una presente y una futura. El sí, pero todavía no, del reino de Dios. Entonces, aquí vemos cómo en esta bienaventuranza se presenta una esperanza apocalíptica de los últimos tiempos en los que se dará un cambio total de las circunstancias. Los pobres les pertenece el reino de Dios, los afligidos van a ser consolados, los mansos van a heredar la tierra, los hambrientos y los sedientos van a ser saciados. Entonces se presenta un futuro de abundancia, de bien y de bendición. Y esto tiene que ser una esperanza para nosotros. Pensar que Dios nos tiene preparado un reino en donde no sufriremos. Y eso es un consuelo. Y tenemos que ser testigos escatológicos, testigos de que esto es así, de que llegará un momento en donde Dios nos saciará, en donde Dios nos consolará, en donde Dios nos hará heredar la tierra. Pero además, como les decía, el reino de Dios, el anuncio del reino, es un cumplimiento, pero todavía no definitivo. El sí, pero todavía no de modo pleno. Entonces, en cierto sentido, aquí en la tierra ya podemos recibir un consuelo de Dios. Y ese consuelo de Dios se hace a través de la presencia de Jesús y de nuestra vida cristiana. Entonces, un aspecto de la salvación prometida a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran, a los afligidos, ya se hace realidad aquí en la dedicación de Jesús a los más necesitados. Jesús se dedicó a curar a los enfermos, a atender a las viudas,
a resucitar a los muertos. Él aquí en la tierra realizó ya el consuelo. Y entonces nosotros hacemos también la experiencia de estas manifestaciones de Jesús a través de su gracia, a través de su cuerpo, que es la iglesia, a través de la comunidad cristiana, que son nuestros hermanos, a través de la gracia sacramental. Y entonces hacemos la experiencia en el presente del amor consolador de Dios. De manera definitiva será en los últimos tiempos, pero ya hoy podemos experimentar este amor. Por lo tanto, las bienaventuranzas pueden ser consideradas como un acto oral, o utilizando la frase que hemos usado, una conversación consoladora, que hace realidad en el ahora el reino de Dios que está viniendo progresivamente. Pero además de esta palabra o conversación consoladora, vemos en la vida de Cristo acontecimientos consoladores. Entonces ya vimos estas palabras consoladoras en las enseñanzas de la buena nueva del Evangelio y en una bienaventuranza en concreto. Ahora vamos a ver cómo Jesús actúa para consolar. Y esto lo vemos en primer lugar en las curaciones. Los relatos de curaciones inician con una exhortación, con pedir. Recuerden que ese es el primer significado de la palabra consolar, parakaleo, del verbo consolar, que es pedir con insistencia. Entonces vemos en las curaciones muchos ejemplos de personas que se acercan a Jesús para pedirle. Ahora vamos a ver qué le piden. Entonces vamos a tomar un texto que se encuentra en Marcos 6:56, Marcos 6:56, y el texto dice: donde quiera que Jesús iba, aldeas, pueblos o caseríos, colocaban en la plaza a los enfermos, rogándole, ahí está el verbo parakaleo, que al menos les dejara tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Entonces vemos en la vida de Jesús cómo en las plazas la llenaban de enfermos, de malheridos, de endemoniados, y se acercaban a pedir consuelo, a suplicar. Entonces vamos a ver pues estos aspectos de esta manera en que se acercan pidiendo consuelo. Entonces lo primero es que Cristo viene a consolar al hombre que está necesitado de una ayuda puntual. Y este consuelo se expresa a través de una súplica, que nosotros a veces podemos traducir como ten compasión de mí. Sin embargo, también lo podemos traducir como consuélame. Pensemos en todos aquellos personajes del Nuevo Testamento, los evangelios, que se acercaban con Jesús y le rogaban. Podríamos traducir siempre esta palabra por consuélame. Es decir, no solamente dime palabras bonitas, ven a cambiar mi situación trágica y conviértela en una novedad. Lo vemos, por ejemplo, en la curación de la hija de Jairo. Vamos a leer este texto. La curación de la hija de Jairo se encuentra en Marcos 5 y vamos a leer solo un versículo. Marcos 5, vamos a leer el versículo 23. Marcos 5, 23. El texto dice: suplicándole con insistencia, el contexto es Jairo, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que sane y viva. Voy a leerlo desde el 22. En esto se acercó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y apenas lo vio, cayó a sus pies, suplicándole con insistencia. Esta es la palabra parakaleo. Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que sane y viva. Lo podemos traducir: Jairo apenas lo vio, cayó a sus pies y le dijo: consuélame, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que sane y viva.
Y en el relato sabemos que Jesús la resucita a la hija de Jairo, le devuelve la vida. Por lo tanto, Jesús escucha nuestras palabras que desde nuestra pobreza le decimos, consuélame. Y Él sabe que nosotros no solamente le estamos pidiendo un abrazo, sino que Él sabe que necesitamos curación. Lo segundo es que la súplica viene acompañada de una actitud. Ya lo hemos mencionado desde el profeta Isaías. Para poder recibir la consolación, tenemos que hacer como los pobres de Yahvé. Entonces, este verbo parakaleo, cuando se habla de una súplica para ser curado, tiene un matiz, es pedir con la certeza de ser escuchado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús y le decimos, consuélame, tiene este matiz. Yo soy un pobre y sé que Dios me hará justicia, porque Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno y me va a bendecir. El ejemplo lo tenemos en la curación de un leproso. También en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo, Marcos 1, 40 al 42, Marcos 1, 40 al 42, el texto dice, se acercó a Jesús un leproso y de rodillas le suplicaba, parakaleo, esta palabra que hemos utilizado. Podemos decir, se acercó a Jesús un leproso y de rodillas le decía, consuélame. Si quieres, puedes purificarme. Él se compadeció, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda purificado. Y de inmediato desapareció la lepra y quedó purificado. Vemos un leproso que dice, si tú quieres, seguro que me puedes sanar. Es esta actitud de quien sabe que pide con la certeza de ser escuchado. Y por último, en esta petición, viene implícita la fe de que Jesús puede consolar no solo como palabras, sino supone una ayuda real cuando es necesario y posible. Al igual de esta palabra Naham que lo mencionamos en el Antiguo Testamento. Entonces, recordemos pues esta capacidad que Dios tiene para transformar una situación trágica en una situación de paz, de felicidad interior y exterior, porque las curaciones eran reales, la gente se curaba. Entonces vemos una curación tanto interior como exterior. ¿Y en dónde tenemos ejemplos? Pues tenemos el ejemplo de la curación de un sordomudo, de la curación de un ciego, y vamos a centrarnos en una de las curaciones, en la curación del servidor del oficial romano, que esta vez lo vamos a encontrar en el evangelista Mateo, Mateo 8:5, Mateo 8:5. Mateo 8:5. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano que le suplicaba, Señor, mi servidor está acostado en cama con parálisis y terribles sufrimientos. Jesús le dijo, voy a sanarlo. Entonces vemos a este oficial romano que solo le dice, mi servidor está con grandes sufrimientos y Jesús, voy a curarlo. Es decir, este hombre confía que Jesús tiene la fuerza para curar. Así también nosotros acerquémonos a Jesús diciéndole, consuélame, conscientes de todo el contenido que tiene esta petición. Saber, tener esa actitud de que Él lo puede sanar y también esperar de Jesús. No solo palabras de consuelo, sino su acción transformadora. Y por último, este acontecimiento consolador en Jesús se expresa sobre todo en su muerte en la cruz. Esto es bellísimo. La vida cristiana no es de una alienación del sufrimiento. Es decir, tú pues no pienses en tu sufrimiento porque va a llegar la vida eterna y ya no vas a sufrir. No. La vida cristiana es de asumir el sufrimiento y saber que las cosas duelen. Que la muerte de un ser querido rompe el corazón profundamente de dolor, que la traición
de la persona que más amamos nos destroza por dentro, nos rompe el corazón, hasta físicamente podemos experimentar ese dolor. Entonces, ante estos sufrimientos, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios manda a su Hijo Jesús para que, como dice Isaías 53, 3 al 5, Él cargue con todos nuestros dolores. Vamos a analizar esta figura del siervo doliente, aprovechando que ya hemos hablado del profeta Isaías y por un motivo muy importante. Los 3 evangelios sinópticos presentan la pasión y muerte de Jesús, llevando a cabo el cumplimiento de lo que se anuncia sobre el siervo doliente en la profecía de Isaías. Entonces vamos a buscar el texto de Isaías 53, del 3 al 5. Isaías 53, del 3 al 5. Isaías 53, del 3 al 5. El texto nos dice: lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, Él cargaba y soportaba nuestros dolores. Nosotros lo consideramos un castigado por Dios, golpeado y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y quebrantado por nuestros crímenes. Sobre Él recayó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas fuimos curados. Este texto describe a Jesús de Nazaret, que por sus llagas fuimos curados. Él cargó sobre sí y soportó nuestros dolores. Jesús asume el sufrimiento de toda la humanidad en sí y lo carga. Fue despreciado y rechazado por los hombres. ¿Quién no se puede identificar con estas heridas causadas por la traición de un ser querido, por la infidelidad, por una mala respuesta, por un trato violento? ¿Quién no se puede identificar? ¿Quién no tiene esas heridas? Esas heridas las cargó también Jesús. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Además, fue abrumado por los dolores. Y aquí podemos identificar todos los dolores físicos. Qué duro es que una persona vive en dolor. Y hay gente que vive así, con unos dolores siempre en su cuerpo. Pero también los dolores psicológicos. Hay gente que su psicología le hace no estar bien y sufrir. Además, acostumbrado al sufrimiento. Alguien a quien no se le quiere mirar. Esta frase, alguien a quien no se le quiere mirar, quiere decir que tiene un rostro desfigurado, es espantoso, no lo podemos ver, nos genera asco. Esto en el Antiguo Testamento es un signo del abandono de Dios. Por lo tanto, Él también asumió este sufrimiento, se experimentó abandonado por el Padre. ¿Y cuánta gente no experimenta esto? Que tiene una visión equivocada del rostro de Dios y en lugar de verlo como Padre, lo ve como juez, castigador, lejano. Y entonces tiene que hacer un proceso de conversión para experimentar en su interior un Dios que es Padre y que no se sienta abandonado. Pero Jesús también asumió este sufrimiento. Entonces se presenta en Isaías este siervo sufriente que se dice que este sufrimiento no es suyo, sino que aprende a compartir la situación de quien está oprimido. Se compadece, padece con. Jesús se empobreció, es decir, tomó todos nuestros sufrimientos para cargarlos con nosotros. Él nos dice, yo también lo sufrí, yo también lo padecí y por eso te comprendo. Entonces, el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, es un acontecimiento consolador en cuanto a que se presenta como una muerte vicaria. Isaías 53, 11 dice, mi servidor el justo traerá a todos la salvación.
En la muerte de Jesús se manifiesta el consuelo anunciado ya en el libro de la consolación de Isaías. Él trae la salvación, Él trae la paz. Por lo tanto, en Cristo los sufrimientos no tienen la última palabra, como nos indica San Pablo en la carta a los Romanos 6:9. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Jesús asume el dolor, todo el sufrimiento, para llevarlo consigo a la cruz y para darle muerte al sufrimiento, obteniendo para nosotros la vida en la resurrección. Hay que preguntarnos en el sufrimiento que estamos padeciendo ahora, ¿dónde está la resurrección en este sufrimiento de muerte? Jesús ya obtuvo un bien de todo mal. Es momento que nosotros aprendamos a obtener un bien de todo mal. Y terminamos con una de las más bellas frases de este primer texto que analizamos, el texto de la segunda carta a los Corintios de San Pablo, que dice que nosotros experimentamos el consuelo de Dios para que podamos consolar a los que pasan por cualquier sufrimiento. Habiendo escuchado esta conversación consoladora y habiendo recibido un acontecimiento consolador por parte de Dios, entonces nosotros podemos ofrecer consuelo a los hermanos. Y no es nuestro consuelo. Nosotros al recibir el consuelo de Dios, damos a Dios, damos al consuelo de Dios. Por eso les invito a que nosotros seamos palabras de consuelo y acciones de consuelo para todos nuestros hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado.